¿Cuál es tu historia de al diablo con esto? Lo dejo. Le demostré al CEO, usando matemáticas, que la mesa de ayuda no podía reducir su tasa de abandono a un punto aceptable sin contratar más personas. Ella respondió diciéndome que mi equipo simplemente no tenía suficiente disciplina y luego me escribieron. Renuncié al día siguiente y le dije a mi equipo, me reemplazarán con un gerente a quien el CEO permitirá contratar más personas. Tenía razón. ¿Qué se entiende por tasa de abandono? ¿Y qué cálculos indican cuántas personas se requieren para alcanzar un nivel aceptable? ¿Se basa en las horas de trabajo por empleado o en otra cosa? Por otro lado, ¿no era aumentar el personal lo que se propuso? ¿Por qué no se permitió incorporar más personal en lugar de contratar a un nuevo gerente para hacer lo mismo? Empecé a salir con un chico que le gustaba a uno de mis compañeros de trabajo. Era un cliente habitual. Ella comenzó a hacer cosas como escupirle en la comida, decirle a mi jefe que no estaba trabajando, escribir su nombre en la lista de verificación de nuestro trabajo paralelo y actuar como si ella hiciera todo y yo no hiciera nada. Luego robó $100 de mi cajón y el jefe quería que yo pagara, no me creyó porque era amiga de la chica. Salí en el acto. Un par de meses después la pillaron robando de nuevo ante la cámara y la despidieron. Además el chico es mi marido ahora, cara sonriente. Fui despedido de una tienda de videos en los años 90 debido a un error en la caja. Un tiempo después, recibí una llamada inesperada del gerente, quien se disculpó. Resulta que un compañero de trabajo fue finalmente sorprendido robando, tal como se había mencionado previamente. Trabajando en un call center de soporte técnico. Solicité un día libre para mi cumpleaños con un mes de anticipación. El jefe olvidó procesar mi solicitud y dijo que no podía cancelarla cuando le pregunté al respecto cuando se acercaba la fecha, diciendo algo acerca de que las solicitudes de tiempo libre estaban bloqueadas debido a próximas capacitaciones. Esas capacitaciones fueron 2 semanas después de mi cumpleaños. Experimenté una situación similar en un centro de atención telefónica. La diferencia fue que se trataba de mi boda, a la que ya había contribuido con una cantidad significativa de dinero. Al comenzar mi trabajo, informé sobre la fecha de la ceremonia y solicité el día libre, además de una semana de descanso posterior. A 2 semanas de la fecha, me dijeron que no podían hacer nada al respecto. Fue un momento difícil, pero hoy en día, puedo decir que estoy felizmente casado. Hace muchos años trabajé en un lugar llamado Atomic Burrito. Solo trabajé allí durante 4 días. Estaba lavando platos y el gerente pasó y comenzó a gritarme por usar jabón. Dijo que el jabón costaba dinero y que de todos modos simplemente estábamos poniendo la misma comida en las cacerolas. Dejé de hacerlo allí mismo. No, el idiota salió por la puerta. Eso contradice todas las normativas de seguridad alimentaria que conozco. Habría notificado al Departamento de Salud. No se puede saber cuántas personas habrán sufrido intoxicación alimentaria allí. Tal vez esa sea la razón por la que no genera suficientes ingresos para comprar jabón. Yo tenía un trabajo en un supermercado cuando tenía 17 años, había estado allí un año infeliz y me trataron como una mierda la mayor parte del tiempo y un día durante el verano era un día hermoso, estaba con mi familia y la otra mitad y estábamos teniendo un día realmente agradable pero tenía que empezar a trabajar a las 3 de la tarde. Llamé 1 hora antes de mi turno y le dije a mi gerente, teníamos una versión mutua y otros miembros del personal habían notado que me trataba injustamente, hola Matt, solo te digo que no iré a trabajar. Y él respondió, está bien, ¿cuándo volverás a entrar? Y simplemente dije, no lo haré, quiero decir, no volveré a trabajar. Él simplemente dijo, oh, está bien, entonces. Y ese fue el final de la conversación. 2 semanas después recibí una carta en mi puerta de la señora de recursos humanos del supermercado diciendo que estaba ausente, lo que me confundió mucho. Entré a mi ahora ex lugar de trabajo y me acerqué a la señora de recursos humanos, ella me miró confundida hasta que dije, hola, soy yo, Basil Bros. Su rostro cambió al darse cuenta, me señaló con el dedo y dijo, ausente sin permiso. Solo dije, no, lo dejé hace 2 semanas, deja de enviarme cartas. La señora de recursos humanos dijo que tendría que entregar mi aviso, así que solo dije dame papel y un bolígrafo. Luego escribí he renunciado, deja de enviarme cartas diciéndome que vuelva. Resulta que mi jefe no lo denunció porque pensó que estaba bromeando. Incluso después de 2 semanas. Dr. Llamé a mi gerente y le dije que había renunciado, pensó que era una broma incluso después de 2 semanas y tuve que entrar y renunciar nuevamente. Eso me recuerda a cuando trabajaba en un restaurante. Tenía un jefe que no sabía cómo tratar a su equipo. Un día me cansé y decidí no volver. Llamé para decir que ya no iba a ir. Mi jefe asumió que estaba bromeando.
Pero después de unas semanas, empecé a recibir mensajes pidiéndome que volviera. Al final, tuve que ir un viernes y dejar claro que no regresaría. A veces, la comunicación es un desastre. Cuando estuve en una reunión con mi gerente y el líder de turno, enumeré mis quejas, incluida la necesidad de cambiar los horarios de trabajo. Ellos asintieron, dijeron, aguanta y firma este formulario diciendo que hablamos. Sabía que no iba a llegar a ninguna parte, así que me fui. Un ejemplo típico de personas que deciden dejar a jefes ineficaces. La empresa evidentemente contaba con un proceso adecuado para atender las inquietudes del personal. Sin embargo, el encargado y el líder de turno se burlaron de dicho procedimiento. Estaba en la universidad y tenía un trabajo nocturno de medio tiempo en una tienda Kroger. Tenía lo que llamarías una pasantía programada que planeaba hacer simultáneamente con el trabajo y la escuela de Kroger. En Kroger, mi trabajo típico por la noche sería mantener los estantes abastecidos y asegurarme de que la trastienda estuviera lista para un camión de entrega de comestibles, que llegaría durante el turno de noche. Una noche, mi gerente, muy incompetente, me dijo que no había ningún camión programado para llegar esa noche, después de haber expresado mi preocupación por un cuarto trasero que se estaba llenando ridículamente de existencias. Bueno, imagínate, no uno, sino dos camiones aparecen casi simultáneamente, durante mi turno. Un camión de congelados y un camión de seco. No había absolutamente ningún lugar donde poner nada. Empecé a descargar los camiones, tuve que poner una paleta de helado fuera del congelador. Me fui en ese momento, con los camiones medio vacíos, y nunca volví a esa tienda, ni siquiera como cliente. Supongo que esa paleta de helado estaba arruinada. Sin embargo, todo salió bien porque mi pasantía me ofreció un puesto mejor remunerado poco después de comenzar. Parece que las cosas se complicaron en tu trabajo. A veces, los managers no tienen idea de lo que pasa. Recibir no uno, sino dos camiones al mismo tiempo es un caos. Es lamentable que dejaras ese trabajo, especialmente por el helado. Pero al final del día, te salió bien con el nuevo puesto. A veces, las situaciones difíciles pueden llevar a oportunidades mejores. Trabajando en un restaurante de comida rápida, trabajan 3 personas. En medio del piso de la cocina, como sentado en el suelo de la pequeña cocina, estaba el dueño de 55 años, jugando Candy Crush a todo volumen. Esto continuó durante 30 minutos mientras todos corrían a su alrededor. Al final del turno, el frasco de propinas misteriosamente estaba vacío. Esos 3 no volvieron al día siguiente. Eso pasa. A veces, en trabajos como esos, la gente tiene sus prioridades. No es común ver a un dueño sentado en el suelo, ignorando todo, especialmente en un lugar tan ocupado. Es un poco gracioso, pero también un poco triste. Al final del día, el ambiente de trabajo se convierte en algo incómodo. Parece que esos 3 decidieron que no valía la pena volver. Trabajé en un crucero y me rompí el trasero todos los días para asegurarme de que mi sección funcionara sin problemas. Estuve fuera por 3 meses después del nacimiento de mi hijo y cuando regresé teníamos un nuevo supervisor. Me llamó aparte 2 meses después y me dijo que no estaba haciendo un muy buen trabajo. Trabajamos en turnos totalmente diferentes y nunca nos vimos. Ya tenía suficiente estrés en mi vida estando lejos de mi familia y fui directamente a nuestro departamento de recursos humanos y dediqué mis 2 semanas. A mí también me pasó algo parecido. Volví a un trabajo después de un tiempo y el nuevo jefe no parecía reconocer todo el esfuerzo que había hecho. También me sentía estresado por la falta de tiempo con mi familia. Al final, decidí que no valía la pena seguir sufriendo. Hice lo mismo, hablé con recursos humanos y renuncié. A veces es mejor priorizar lo que realmente importa. Trabajé para una empresa durante algunos años y quedé embarazada, tuve un bebé, etc. Mi esposo se fue y no tenemos familia aquí, así que pensé que sería bastante difícil trabajar a tiempo completo con citas médicas y no querer dejarla en guardería durante 10 horas al día. Iba a renunciar, pero mi supervisor y el director ejecutivo me convencieron para que me quedara con la promesa de trabajar conmigo en los días de enfermedad y permitirme tener un horario reducido durante 6 meses. Después de que mi esposo regresó, el supervisor y el director ejecutivo me llevaron a una oficina y me dijeron que debido a mi horario reducido y al tiempo que me tomaba para extraerme leche durante el día, ya no almorzaría hasta que consideraran que me lo había ganado nuevamente. Renuncié inmediatamente. Eso suena complicado. A veces, la promesa de apoyo no se cumple. La situación del trabajo y la familia puede ser difícil, especialmente con un bebé y un esposo en el servicio. Es una pena que no valoraran tu situación. Decidir dejar un trabajo que no respeta tus necesidades es difícil, pero es lo correcto si no te están tratando bien.
A veces tienes que priorizar tu bienestar y el de tu familia. Trabajé en Quark como cajera durante aproximadamente 3 semanas. Después de que la persona número 50 se quejara de que el precio tenía un descuento de 5 centavos, no pude soportarlo más y me fui. No estoy orgulloso de mis acciones, pero no me arrepiento. En una ocasión, un cliente se quejó extensamente sobre el precio de un artículo que sacó de la sección de hasta 75% de descuento. Después de escuchar su largo discurso, respondí que no era un tema que me importara. Esa fue una señal para considerar una nueva dirección. Admiro tu capacidad para manejar situaciones desafiantes con tanta facilidad. Oye, tuve una situación similar. Fue uno de los mejores en mi departamento y se quedó hasta el horario necesario. Me dijeron que la clase de capacitación para promocionarme estaba en proceso 3 veces. Esta chica es mucho menos capaz que yo y obtiene un ascenso solo porque su padre conoce la región, así que ayer dediqué mis 2 semanas. Entiendo cómo te sientes. A veces parece que el trabajo duro no cuenta. Conozco a alguien que pasó por algo similar. Trabajaba duro, siempre quedándose tarde, pero luego vio a alguien menos cualificado subir. Al final, decidió que ya era suficiente y renunció. A veces, hay que priorizar nuestro valor personal sobre el trabajo. Tuve una situación similar. Mi entonces jefe me dijo que estaban tratando de trabajar en ello para que pudiera entrevistarme en el otro departamento al que quería ir. Más tarde descubrí que no estaban haciendo nada porque querían retenerme. Decidí que eso era el colmo con las otras tonterías que estaban sucediendo y dediqué mis 2 semanas. A mí también me pasó algo parecido. Un jefe me prometió ayudarme a cambiar de departamento, pero nunca hizo nada. Solo quería que me quedara en mi puesto. Después de tantas promesas vacías, decidí que era hora de marcharme y entregué mi aviso. A veces uno necesita hacer lo que es mejor para sí mismo. Mi papá me enseñó que hay que tener este tipo de cosas por escrito antes de empezar a vender. Una empresa me dio una estructura de comisiones fantástica, pero luego tardó 6 meses en entregármelo por escrito. Me preguntaban por qué no estaba vendiendo y les decía que comenzaría tan pronto como me dieran la estructura por escrito. Después de pagarme según la estructura, la modificaron 2 meses después y cambiaron mi posición porque no era justo para la empresa. Sin duda, fue una experiencia reveladora. Tuve la suerte de descubrir desde el principio que los apretones de mano no tienen valor alguno. Leí esto por primera vez y me pareció ver al oficial decir, no puedo permitirme perder 2 más. Y fue como, wow, ese es un tipo que realmente me apoya. No. Lee mal esa situación. Buena elección, hombre. No podía imaginarme perderme nada de la vida de mi hijo. Giro inesperado, el agente entendía que mencionar puedes permitirte perder 2 más haría que la persona se diera cuenta de que no desea perder más momentos de la vida de su hija. Estaba dispuesto a asumir un papel antagonista para ayudar a esta persona a tomar la mejor decisión posible. Al menos, eso es lo que decido creer. Les digo a todos que unirse al ejército fue la tercera mejor decisión que he tomado. Y esa salida fue la segunda. No me arrepiento en absoluto de unirme, logré e hice muchas cosas interesantes en mis 6 años. Pero nos fuimos porque mi esposa y yo queríamos formar una familia y vimos el camino para que muchas familias se separaran debido al ejército. Así que me fui, en mis términos y con la buena conciencia de haberle dado a mi país 6 años de servicio honesto, 4 años de alistamiento más 2 años de extensión. Me alegra que hayas tomado la decisión de poner a la familia en primer lugar. Bien por ti y mucha suerte. Editar, errores tipográficos. Estuve en una institución durante 6 años. Salí, en parte, porque no veía a mi hijo y también porque la experiencia fue muy desagradable. Los primeros 3 años fueron relativamente aceptables, pero los siguientes 3 fueron terribles. Ahora, soy un veterano con discapacidad que está cursando un doctorado, lo cual es un logro notable. También he logrado retirarme funcionalmente. A pesar de los problemas derivados de mi tiempo en el servicio, considero que mi vida actual compensa las experiencias difíciles pasadas. Una vez dejé un trabajo de repartidor de pizzas, había trabajado para una tienda familiar que era increíble y pagaba muy bien. Alguna cadena local compra el negocio a mamá y papá e inmediatamente despidió a todos los conductores para darles trabajo a los empleados actuales, excepto a mí. Yo iba a ser el tipo que mantuvieran para entrenar a todo un equipo de chicos nuevos. Un día entré con un equipo totalmente nuevo, descubrí lo que acababan de hacer y les dije que ya no trabajo aquí, que no me llamaran y me fui.
La cadena fue propietaria de la tienda durante aproximadamente 6 meses antes de que el antiguo propietario la comprara de nuevo por unos centavos de dólar y nos trajera a la mayoría de nosotros de vuelta al trabajo. El propietario me dijo que tenía la sensación de que recuperaría a su bebé y que estaba feliz de tener unas vacaciones. Yo también he tenido una experiencia así. Trabajaba en una tienda de café que tenía un buen ambiente, pero luego fue comprada por una cadena. Despidieron a casi todos los empleados de confianza. Un día entré y vi caras nuevas, me dijeron que estábamos ahí solo para entrenar a los nuevos. Simplemente decidí que no valía la pena y me fui. Al final, la tienda volvió a manos de los antiguos dueños, como le pasó al tuyo. Esto recuerda a un episodio de King of the Hill donde Bobby fue a trabajar para un completo lunático y cuando se queja con Hank, simplemente le dice que aguante y haga lo que su jefe le diga. Más tarde, Hank les confía a los chicos lo que sucedió y le dice, ¿le dijiste a Bobby que hiciera lo que Teddy Driscoll le dijera que hiciera? Ese tipo es un imbécil loco. Eso me hace recordar cuando un amigo trabajó para un jefe extraño. Siempre se quejaba de lo que le hacía hacer y le decía a otro amigo que no sabía cómo manejar la situación. Al final, solo le quedó aguantar y aceptar lo que le decían. Todos en el grupo pensábamos que su jefe era un poco raro, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. A veces, la vida laboral es así. En mi último día me dijo que podía salir a las 11:30 y así lo hice. Cuando recibí mi último cheque de pago, me descontó el pago por el resto de ese día. Esta es parte de la razón por la que dejé mi último trabajo. Viajé toda la semana para llegar a casa a trabajar el lunes, regresando de un viaje de trabajo en otro continente. Llegué el lunes por la mañana y mi jefe me dijo que me fuera a casa a las 11, lo cual le agradecí mucho. Cuando llegó el cheque de pago, me faltaba medio día de pago. Después de viajar a África por trabajo durante una semana y viajar a casa sin cobrar todo el fin de semana, conseguí un trabajo mejor remunerado que en realidad tenía beneficios un mes después. Me pasó algo similar en un trabajo. Después de una semana de viajes y regresar agotado, mi jefe me dejó salir temprano un día, pero al final me quitó unas horas de pago. No tiene sentido. Al final dejé ese lugar y conseguí un trabajo mejor, con un salario más alto y beneficios. A veces, solo hay que seguir adelante. Tenía un trabajo que tenía aumentos obligatorios todos los años. La primera vez que llegaron los aumentos anuales, nueva empresa, comencé con ellos antes del primer aumento anual, les dieron a todos un aumento de 1 centavo por hora. Eso es todo. Eso suena un poco ridículo. Imaginar empezar en un nuevo trabajo con la esperanza de un aumento y luego recibir solo 1 centavo por hora. Debe haber sido frustrante ver que todos recibían lo mismo. En ocasiones, las empresas no son tan generosas como prometen. A veces, uno espera más de lo que realmente recibe. Al menos la experiencia te hizo ver las cosas de otra manera. Cuando trabajé en cierta tienda que es un lobby de pasatiempos, no recibí un aumento durante 3 años. Aunque donde vivo el costo de vida es bastante bajo y al estar en la escuela secundaria / universidad se adaptaron maravillosamente a mi horario, me sentí como una mierda. Recogí mis bonos de aniversario el año pasado y puse mi aviso de 2 semanas esa misma noche. Demonios, los chicos que habían contratado recientemente y que eran más vagos que la mierda estaban ganando 10 centavos más que yo. Salí de allí y me dediqué al desarrollo de software, ahora ganaba 4 veces más por hora mientras terminaba la escuela. Oportunidades mucho mejores que existen. Es una situación común, a veces te quedas atrapado en un trabajo donde no te valoran. Trabajé en un lugar similar y al final tomé la decisión de irme. Es bueno ver que ahora estás en una mejor posición, haciendo lo que realmente te gusta y ganando más. Es un recordatorio de que siempre hay mejores oportunidades si uno se atreve a buscar. Me encanta cuando expresan que no quieren que renuncies. Por supuesto que no, soy la mula que hace todo tu trabajo por unos centavos. Es posible que afirmen no entender cuánto trabajo supone para usted, pero saben al 100% cuánto trabajo les supondrá encontrar y contratar a alguien para su puesto ahora, capacitarlo y luego convencerlo de que se ocupe de todo lo que usted necesita. ¿Hizo? Es curioso cómo la gente a veces no se da cuenta del esfuerzo que pones. Tienes la sensación de ser el que mueve todo, mientras ellos solo ven la parte de arriba. Al final, saben que es más fácil mantenerte que empezar de nuevo. Ha pasado con un amigo que siempre se siente atrapado en su trabajo, pero nadie lo aprecia hasta que ve la posibilidad de irse. Ahí se dan cuenta de lo que vale. Mencioné a un exgerente de mierda en otras publicaciones. Yo también tuve un gerente que se enfrentó a mí. Nunca pude entender por qué.
Ella pensó que yo era un trabajador inútil, cuando el tipo que contrató no entendía la industria que apoyamos. Nunca tuve el placer de despedirse de ella, ya que le entregaron el trasero y la degradaron a su puesto anterior. A veces, tienes jefes que no ven tu potencial. Yo también pasé por algo parecido. Tenía un gerente que siempre me menospreciaba, sin razón. Era difícil no sentirse frustrado. Pero al final, todo se dio vuelta. Esa persona terminó siendo reubicada y yo seguí adelante. A veces, las cosas se acomodan sin que lo esperes. Uno de mis primeros trabajos fue así, me contrataron para limpiar las mesas en un pequeño restaurante de mierda. Después de aproximadamente una hora de limpiar las mesas comencé a preguntarme quién iba a lavar todos los platos, se estaban acumulando. No es de extrañar que también me esperaran, pero no me dijeran ni me dieran instrucciones de ninguna manera, para que lavara los platos. El resto de mi día consistió en que me gritaran por no recoger las mesas o por no lavar los platos. Nunca volví. A veces visito ese lugar para comer y la persona encargada suele bromear preguntando si el empleo que tuve era peor que estar en el ejército en este momento. No se lo diré, pero sin duda fue una experiencia mucho más complicada. Trabajé como soporte técnico exactamente en el mismo turno, 10 a 7, y comencé a hacer exactamente lo mismo. No inicié sesión hasta las 10 y me fui exactamente a las 7, especialmente después de que no me dieron un aumento para acompañar a mi ascenso al nivel 2. A veces, la falta de reconocimiento puede ser desmotivadora. Recuerdo un amigo que también no se esforzaba más después de no recibir un aumento. Hacía lo mínimo, entraba y salía a la misma hora. Al final, se dio cuenta de que eso no lo llevaba a ningún lugar. Pero lo entendí, a veces solo se necesita un cambio de ambiente para sentirse valorado de nuevo. Me despidieron de un videoclub en los 90 porque mi cajón estaba liviano. Aproximadamente un año después, recibí una llamada inesperada del gerente para disculparme. Resulta que un compañero de trabajo de la tienda finalmente fue atrapado robando tal como lo describiste. Eso suena a una experiencia interesante. Es curioso cómo a veces la verdad sale a la luz mucho después. No es fácil estar en esa situación, pero al menos ahora sabes que no eras el culpable. La casualidad puede ser sorprendente. A veces, las cosas no son lo que parecen. No. No deberías sentirte mal. Hiciste lo que era mejor para ti a largo plazo. Hay un trabajo duro y una tarea tonta. Estudiar para los exámenes finales que tratan sobre problemas familiares ya es bastante difícil sin tener que trabajar. Haz el trabajo duro que te beneficie. Fue culpa de la gerencia por no alquilar un lavavajillas. Esta situación seguramente sucedería porque estaban estableciendo objetivos poco realistas y paralizando a sus propios empleados. Tu gestión te falló. No fallaste. No te sientas mal y déjalo pasar sabiendo que trabajas duro cuando es importante. He trabajado en pizzerías de cadena en el pasado y ninguna contaba con lavavajillas. Siempre se asignaba a uno de los repartidores la tarea de lavar los platos. Generalmente, quien no tenía entregas ayudaba de vez en cuando. Sin embargo, nadie se quedaba lavando platos durante 3 horas. Las pizzerías eran siempre un trabajo secundario en mis periodos de descanso, ya que son fáciles de dejar y la dirección prevé una alta rotación de personal. Mi amigo tenía algo similar en una tienda minorista. Uno de los muchachos dormía en los estantes detrás de un montón de camas para perros durante aproximadamente 3 horas en cada turno durante 3 meses sin que nadie de la gerencia lo supiera. Es curioso lo que la gente hace con la suya. Eso me recuerda a un amigo que trabaja en una tienda. Había un tipo que se echaba a dormir en las estanterías detrás de unas camas para perros. Lo hacía durante 3 horas cada turno y nadie se dio cuenta en 3 meses. A veces, es curioso lo que la gente logra hacer sin que nadie se entere. A mí me pasó lo mismo en un call center. La diferencia es que fue mi boda, que yo ya había pagado $7,000 de mi bolsillo, mis padres pagaron $11,000 y los padres de mi esposa pagaron $23,000. El día que me contrataron, les dije que lo tenía en 5 meses y que necesitaba el día libre, preferiblemente también una semana entera después. Llegó 2 semanas antes y dijeron UPS, nuestro mal. Sin embargo, no podemos hacer nada al respecto ahora. Puedes casarte o conservar tu trabajo. Todavía estoy felizmente casado. Eso suena complicado. A veces, los trabajos no entienden lo importante que son ciertas fechas. Suerte que te casaste a pesar de eso. Puede ser estresante tener que elegir entre un trabajo y un evento tan significativo.
Lo bueno es que al final estuviste en el lugar correcto con la persona adecuada. La reacción de la empresa dice mucho sobre ellos, pero lo importante es que ahora estás feliz. Trabajando con ella todos los días, no creo que sea mandona, creo que es asertiva. Boom, ahí está. En mi experiencia, las mujeres asertivas son vistas con frecuencia como mandonas, agresivas o difíciles, mientras que el mismo comportamiento en sus homólogos masculinos se considera positivo. Esta historia no hizo clic hasta la parte de Bella. Es cierto. He visto eso también. Cuando una mujer toma el control, algunos la ven como mandona. Pero cuando un hombre hace lo mismo, lo aprecian. Es una doble moral que sigue presente en muchos lugares. A veces la gente no se da cuenta de cómo juzgan según el género. Es un tema que vale la pena discutir, pero no siempre la gente está lista para escuchar. Esto aún no me ha sucedido, pero me casaré en menos de 5 meses y presenté mi solicitud el mes pasado, hace 6 meses, y estaba preocupado por lo mismo. Hablé con uno de mis gerentes y me dijo que en ese momento lo solucionaría sin problemas, pero el gerente que realmente hace la programación no ha dicho nada al respecto todavía. Continúa mencionándolo. Podrían decidir en cualquier momento rechazarte y no comunicarte nada al respecto. Es recomendable aclarar esta situación lo más pronto posible. Situaciones como esta realmente me hacen pensar. ¿Cómo pensó que iba a ser esto cuando te dijo eso? Me gustaría pensar que renunciar además de los otros dos causaría algún tipo de introspección por parte del jefe, pero, por supuesto, estoy seguro de que no sucedió. Es interesante cómo a veces las decisiones de otros pueden impactar el ambiente de trabajo. Recuerdo que un amigo dejó su trabajo después de una pelea con el jefe. Pensé que eso haría reflexionar a la dirección, pero solo hubo más despidos. A veces, salir en el momento justo parece no cambiar nada. ¿Alguna vez pensaste que es una cosa generacional? Como si la vieja generación no estuviera dispuesta a ceder ante este tipo de cosas mientras que los más jóvenes apoyan más los cambios o movimientos profesionales. Hice esta publicación para obtener algunas opiniones diferentes y estoy empezando a estar de acuerdo con al menos la mitad de ustedes en decir que no tiene nada que ver con la edad y sí con las personas. En resumen, la gente puede ser idiota. Se puede notar que en generaciones anteriores persiste la mentalidad de la empresa primero, ya que muchos de ellos crecieron en una época donde se laboraba toda la vida en una misma compañía, la cual solía preocuparse por sus empleados. Sin embargo, esa realidad ha cambiado bastante en la actualidad. La lealtad hacia una sola organización ya no es tan común, y las expectativas han evolucionado con el tiempo. Aunque es al revés. Tengo 50 años y he tenido esencialmente el mismo trabajo durante 16 años. Estoy feliz donde estoy, no quiero ser un gerente de personas y sigo teniendo que capacitar a diferentes gerentes para que dejen de intentar convertirme en otra cosa. Es interesante cómo algunas personas simplemente se sienten cómodas en su lugar. Un amigo mío tuvo un trabajo durante casi 2 décadas y nunca quiso ascender. Cada vez que un nuevo jefe intentaba cambiarlo, él solo sonreía y decía que estaba bien así. La gente a menudo se pregunta por qué no busca más, pero a veces estar feliz con lo que tienes es suficiente. Es muy gracioso que se acuse a los millennials de ser escamosos y desleales, pero es como esta es la razón por la que cambiamos de trabajo cada 2 a 5 años. Porque la lealtad es una abreviatura de muerte y estancamiento, para tu carrera y los costos de viviendo. Malditamente ridículo. No entiendo por qué las empresas y las personas no entienden eso, si simplemente trataran bien a sus empleados, la gente se quedaría. Es curioso cómo los millennials son señalados de ser flaky y desleales. Pero, en realidad, cambian de trabajo cada 2 a 5 años porque la lealtad puede significar estancamiento en sus carreras. A veces parece que las empresas no entienden que si trataran mejor a sus empleados, probablemente permanecerían más tiempo. Es una cuestión de sentido común que se ignora bastante. Solíamos tener un director en mi empresa que hacía esto todo el tiempo. Si querías salir del departamento, tenías que luchar y luchar por ello, y en última instancia, pasar por alto su cabeza para hacerle saber tu deseo de avanzar. Su departamento tenía con diferencia la rotación más alta de la empresa y la moral más baja porque no permitía que su personal fuera ascendido fuera de su departamento, por lo que simplemente se fueron. Gracias a Dios ya no está. Duró demasiado porque ella comenzó aquí cuando éramos pequeños y era muy amiga de los dueños. Afortunadamente, cuando su hijo asumió el cargo de director ejecutivo, hizo algunos cambios radicales para eliminar a las personas de nivel superior que tenían cáncer o eran ineficaces y ella renunció como parte de eso.
Es curioso cómo algunas personas en posiciones de poder pueden ser un obstáculo para el crecimiento de otros. Recuerdo un supuesto jefe que hizo algo similar. La gente estaba tan agotada que prefería dejar la empresa antes que seguir bajo su mando. Al final, cuando se fue, el ambiente mejoró y los empleados empezaron a sentirse más motivados. A veces, las malas decisiones de liderazgo tienen un impacto directo en la moral del equipo. Esto fue hace casi 15 años. No tenía la oferta exacta por escrito, al menos no sobre algo que pensé que era concreto y creíble en ese momento. Era joven y decidí que quería seguir adelante con mi vida. Algo así como una lección aprendida. También tuve un nuevo trabajo unos días después, lo que me ayudó enormemente con la transición. Era hace casi 15 años. No tenía la oferta exacta por escrito, al menos no en algo que considerara confiable en ese momento. Era joven y decidí seguir adelante con mi vida. Aprendí una lección. También conseguí un nuevo trabajo unos días después, lo que ayudó mucho con la transición. Giro de la trama. El oficial sabía que decir "puedes permitirte perder 2 más" haría que OP se diera cuenta de que no quiere perderse más de la vida de su hija. El oficial estaba dispuesto a actuar como villano para ayudar a OP a tomar la mejor decisión posible. Al menos, esto es lo que elijo creer. A veces, las personas toman decisiones difíciles para proteger a otros. Recuerdo a un amigo que estaba atrapado en un mal camino. Un día, alguien le dijo que su hija no quería perder más tiempo con él. Esa frase le hizo pensar. A veces, un empujón inesperado ayuda a abrir los ojos. Al final, decidió cambiar su vida. A veces, el papel de villano puede ser lo que más necesitamos. Mi primer trabajo fue trabajar para mi papá en un almacén oscuro y sucio. Conducía una carretilla elevadora sin frenos hasta un estante que llegaba hasta el techo, levantaba un palé hasta el estante superior, trepaba por los estantes como un mono, me paraba sobre el palé mientras lo cargaba con autopartes y luego volvía a subir. Baje y conduzca el montacargas hasta el área de envío. Se le indicó, simplemente no vaya demasiado rápido. Si necesita detenerse, baje los patines. Cuando en mi empleo intentaron que abriera la cabina y desenchufara algunos equipos, se vieron obligados a repararlos. No entiendo qué esperan que haga, está inoperativo. Jaja, espero que no. Honestamente, no era como si el tipo fuera un idiota, era simplemente el estereotipo de contador corporativo. No podía pensar fuera de lo común y no entendía que si él trabajaba 12 horas al día, eso no significa que todos los demás también deberían hacerlo. Los contadores públicos son mucho más divertidos, especialmente los auditores. Todos tienen entre 23 y 31 años y definitivamente disfrutan bebiendo y trasnochando. Parece un personaje interesante. Es curioso cómo algunos trabajos pueden hacer que la gente se vuelva tan rígida. Los contadores corporativos suelen tener esa mirada seria, mientras que los auditores parece que saben disfrutar más de la vida. Me recuerda a un amigo que siempre se quejaba de sus horas, pero luego se iba de fiesta con su equipo. La vida es un equilibrio, ¿no? Sí, pasé de $8 a $8 con 13 céntimos. Comenzaron en $8 con 25 céntimos. Esto fue hace unos 7 años, pero después de esta revisión lo dejé por un trabajo que ganaba casi $11 antes de comisión. El descuento para empleados de la mitad fue lo único que me mantuvo allí. Jaja. Eso es complicado. En mi experiencia en una gran empresa, comencé con un salario de 7 pesos con 85 centavos, que luego aumentó a 8 pesos debido al incremento del salario mínimo. Los nuevos empleados iniciaban ganando 8 pesos con 50 centavos. Pasé 3 años sin recibir evaluación ni aumento. No podía renunciar porque en ese momento había muy pocas oportunidades laborales debido a la recesión de 2008. Esos tiempos no eran nada agradables. Creo que tienes razón, pero no tengo los medios, es decir, dinero, para contratar a un abogado y solucionarlo. Ahora mismo solo estoy tratando de encontrar una manera de pagar el alquiler a fin de mes. El pequeño siempre pierde en los trabajos manuales. Entiendo cómo te sientes. Mi amigo pasó por algo similar. Se quedó sin trabajo y le costó encontrar uno nuevo. Al final, tuvo que hacer trabajos extras solo para cubrir el alquiler. Fue una época complicada, pero aprendió a buscar oportunidades donde menos lo esperaba. A veces, esos momentos difíciles te enseñan más que otras cosas. Todavía voy a comer allí de vez en cuando y ella bromea conmigo preguntándome si el trabajo que tenía es peor que estar ahora en el ejército.
No se lo diré, pero definitivamente lo fue. Edite para mayor claridad, Guardia Nacional del Ejército. Cada vez que voy a ese lugar a comer, ella se ríe y me pregunta si mi antiguo trabajo es peor que estar en el ejército. No se lo diré, pero la verdad es que sí, definitivamente lo era. Es curioso cómo algunas amistades pueden hacer que hasta lo peor parezca un chiste. A veces son solo esas pequeñas conversaciones las que te recuerdan lo dura que puede ser la vida fuera de lo habitual. He trabajado para cadenas de pizzerías antes y ninguna de ellas ha tenido lavavajillas. Uno de los conductores siempre estaba asignado a lavar los platos. Normalmente, cualquiera que no tuviera carrera ayudaría un poco aquí y allá. Sin embargo, nunca hubo nadie lavando platos durante 3 horas. Las pizzerías siempre fueron mi trabajo de relleno entre otros trabajos porque son fáciles de dejar y la gerencia espera una alta tasa de rotación. En un establecimiento de pizzas, los repartidores tenían la tarea de lavar los platos cuando no estaban en la carretera. Se convirtió en una estrategia: voy a salir a hacer una entrega a 123 ejemplo St. y no me agrada ese lugar. El encargado es incómodo cada vez que voy. Si aceptas que no lo haga, me encargaré de los platos. Nuestro AM era un hombre, pero era una mujer la que se había quejado de mí. Ella comenzaba 2 horas después de mí todos los días y lo primero que preguntaba es ¿qué hay que hacer? Entonces yo le decía. De alguna manera se le metió en la cabeza que era yo dándole órdenes en lugar de responder la maldita pregunta. Suena ligeramente sexista. El encargado de nuestra reunión era un hombre, pero fue una mujer quien expresó su desacuerdo conmigo. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres y, en ocasiones, he sido el único hombre en un departamento. Es curioso cómo a veces las mujeres pueden ser igual de sexistas que los hombres, e incluso podrían resultar más críticas entre ellas. Si RRHH y su jefe estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo, probablemente simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer para conservar su propio trabajo. Apesta, pero la triste verdad es que es raro trabajar con personas que anteponen el interés de otra persona al suyo propio. No tengo objeciones a la política. Sin embargo, que haya estado engañándome durante 2 años acerca de recomendarme para ascensos no es correcto. Si hubiera sido sincero desde el principio, no habría tenido ningún problema con ello. Enviar a los bebés a la guardería cuesta más de lo que ganaba en un mes en una de las guarderías en las que trabajaba. Y el trabajo requería un título universitario. No es broma. Todos teníamos títulos universitarios y ganábamos $11 por hora o menos. En un lugar donde trabajé, los padres invertían hasta 1,000 libras mensuales en un solo hijo, pero la guardería no podía permitirse pagarme más que el salario mínimo de aprendiz. 3 libras con 50 peniques por hora. Prefiero trabajar en el comercio minorista que volver a ser aprendiz. Entonces, ¿su manager estaba robando? Parece que alguien de mayor rango en la empresa debería verificar a dónde se va todo ese dinero, para que no se use de esa manera de manera irresponsable. Pero tal vez eso sea demasiado lógico. Parece que en su trabajo hay un problema serio. Es curioso cómo algunos no se dan cuenta de que sus acciones pueden afectar a otros. A veces, la gente en posiciones altas se siente intocable. Eso puede hacer que se sientan con derecho a hacer lo que quieran. Una pena que la confianza en el trabajo se pueda romper tan fácilmente. Lo hizo, pero le costó un poco recuperar la confianza de los locales. Abarataron el producto para reducir costos y muchos clientes habituales dejaron de realizar pedidos. De hecho, me pagó para que fuera a tocar las puertas de los clientes habituales para explicarles lo sucedido y darles cupones para pasteles gratis. El tipo era muy hábil para los negocios. Parece que fue una situación complicada. Recuperar la confianza no es fácil, especialmente cuando los clientes sienten que se ha comprometido la calidad. Me imagino que eso de ir puerta a puerta debe haber sido un reto. Pero claro, ofrecer algo gratis siempre ayuda a suavizar las cosas. A veces, la gente solo necesita un pequeño empujón para volver. Definitivamente, demostrar que se preocupa por ellos hace una gran diferencia. Te siento. Cuando trabajaba en Big 5, me contrataron por $7.85, antes de que me dieran un aumento a $8, porque el salario mínimo subió a eso. Todos los que fueron contratados después de mí empezaron con $8.50. No recibí ni una sola evaluación de empleado, y, por lo tanto, un aumento, durante 3 años.
No podía renunciar porque literalmente no había ningún otro lugar contratando. Fue durante la recesión de 2008. No extraño esos días. Entiendo ese sentimiento. Cuando trabajé en un lugar similar, también experimenté ese tipo de cosas. Empecé con un salario bajo y no recibí revisiones ni aumentos durante años. Era frustrante, pero no había muchas opciones en ese momento. Todo se sentía estancado. Pero al final, esas experiencias enseñan lecciones sobre lo que queremos en el futuro. No es fácil, pero al menos ahora se puede reflexionar sobre eso. Trabajé como repartidor para Amazon. Hice 2 viajes de entrenamiento con otros conductores y luego 4 días conduciendo yo mismo. Ese trabajo fue una pesadilla. Mi último día me dijeron: estás fuera del horario para la próxima semana, no sabemos si vamos a retenerte. Les dije: bien, porque esto no está funcionando. Eso suena bastante duro. Trabajar como repartidor puede ser intenso, especialmente sin un buen apoyo. Es interesante cómo a veces sabemos que una situación no es buena para nosotros, y tomar la decisión de irse puede ser liberador. A veces, es mejor dejar las cosas en vez de seguir en un lugar donde no encajamos. Trabajé en una pizzería donde todos los conductores estaban asignados a lavar los platos. Si no conducías, estabas lavando platos. Aprendimos a usarlo como moneda de cambio. Yo soy el próximo en salir a correr, el que sale va al 123 de la calle Ejemplo, y odio ese lugar. El tipo es un asco para mí cada vez que voy allí. Lavaré los platos si lo tomas. En el lugar donde trabajaba, era común que los compañeros se ayudaran entre sí. Si alguien quería salir antes, ofrecía lavar los primeros platos. Generalmente, el encargado dejaba que los empleados se organizaran por su cuenta. Mi labor incluía atender el teléfono, manejar la caja y utilizar el horno, mientras que mis compañeros de la parte delantera se encargaban de limpiar y los conductores de lavar y trapear el suelo. En un lugar donde trabajaba, los padres gastaban hasta 1000 libras al mes en un niño, pero la guardería no podía permitirse pagarme más que el salario mínimo de aprendizaje. 3,5 libras la hora. Prefiero trabajar en el comercio minorista que volver a ser aprendiz. Eso suena frustrante. Con tanto dinero que los padres estaban dispuestos a gastar, es raro que el lugar no pueda ofrecer mejores salarios. A veces, parece que hay una desconexión entre lo que se cobra y lo que realmente valen los trabajadores. Pasé por algo similar, trabajé duro sin recibir el reconocimiento que merecía. Al final, decidí buscar algo más justo. Ni siquiera entonces, a menos que se acuerde explícitamente. De hecho, me pasó una vez. Me pagaron como más $200 por cualquier motivo. Mi jefe reconoció el error y me informa y me avisa que es mío porque legalmente no pueden hacer nada. Incluso les dijo lo mismo. El siguiente cheque de pago fue normal. A mí también me pasó algo parecido. Un día revisé mi nómina y noté que me habían pagado de más. Al principio, pensé que era un error. Hablé con mi jefe y me confirmó que era un problema del sistema. Me dijo que tenía que devolverlo, pero no se podía hacer nada hasta el próximo pago. Al final, solo recuperé lo que era justo y no pasó a mayores. Yo también soy así. Generalmente soy amable y profesional, pero si alguien intenta estafarme, estoy más que dispuesto a hacer todo lo posible incluso si me quemo a mí mismo también. Como un contratista que pasa una topadora por el vestíbulo de un hotel porque no le pagaron. Si te interesó eso, deberías buscar en YouTube Killdozer. La historia trata sobre alguien que es perjudicado repetidamente por el gobierno de su pequeña ciudad y decide construir un tanque al modificar su bulldozer, de manera que tardaron horas en sacarlo después de desactivar el motor. Esta persona recorrió la ciudad, causando estragos en la casa del alcalde y en los negocios de los miembros del consejo. Creo recordar los detalles correctamente. Sí, los chicos también hacían eso a menudo en el lugar donde trabajaba. O si alguien intentaba salir temprano, se ofrecía a ir a lavar la primera carga de platos. Por lo general, el gerente simplemente deja que los conductores lo resuelvan por sí mismos. Trabajaba en la caja registradora y en el horno, así que limpiaba el frente de la tienda junto con mi otro compañero de trabajo y los conductores lavaban los platos y trapeaban. La verdad es que en mi trabajo también solíamos hacer eso. Siempre que alguien quería salir temprano, los demás ofrecían ayudar. Al final, el manager dejaba que los encargados se organizaran solos. Yo trabajaba en el mostrador, así que limpiaba la parte delantera junto a un compañero, mientras los choferes se encargaban de los platos y trapeaban. Era una dinámica bastante normal.
En mi último trabajo intentó darme un ascenso sin aumento. Rechacé la tan generosa oferta de tener más responsabilidad con el mismo salario que alguien por debajo de mí. El DM dijo que no tenían dinero para darme un aumento. Dije que está bien, una vez que obtengas el dinero para un aumento podremos hablar de un ascenso. Mientras tanto, no aceptaré más trabajo por el mismo salario que recibía. El DM dijo que eso significaría que tendría más trabajo que hacer. Solo dije, supongo. No conozco tu carga de trabajo. No sé por qué pensaron que eso era aceptable. Eso me suena. Una vez, en una empresa, me ofrecieron una promoción similar sin aumento. No quería más responsabilidades sin recompensa. Le dije a mi jefe que si no había dinero para un aumento, no aceptaría más trabajo. Fue raro que pensaran que eso era justo. A veces, la gente no entiende que el esfuerzo también debe ser recompensado. Simplemente no tiene sentido. También trabajé para Uno Azul, no les importa su personal. Una de mis voluntarias, la encantadora dama 84, dijo que no sale de la trastienda / oficina si está allí porque no confiaba en ella, la AM. Todo el personal del bar 2 se fue después que yo. Parece que hay un ambiente complicado en ese lugar. Me recuerda a una vez en la que una amiga trabajó en un café. La jefa era bastante dura y la mayoría de los empleados se sentían incómodos. Al final, varios se fueron y ella decidió que no valía la pena quedarse en un lugar así, solo por un salario. A veces, la tranquilidad es más importante que un trabajo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.